subdesarrollo de los pueblos se produce por el desconocimiento de nuestra historia. Amigos, amigas, un saludo fraterno. Bienvenidos al programa Imbabura al Mundo. Es un espacio de reflexión y análisis para encontrarnos con nuestra identidad. La identidad es la manifestación de la esencia de un grupo humano, de las formas de vida, costumbres, tradiciones, es decir, encontrarnos con nuestra historia. En este primer encuentro vamos a hablar acerca de nuestra realidad, de nuestra historia, y tenemos un invitado especial, a nuestro amigo Pedro Buitrón, a quien le damos la cordial bienvenida. Pedro, gracias por acompañarnos a este primer programa Imbabura al Mundo. Gracias, Santiago. Un saludo fraterno a ti y a tu audiencia. Gracias, Pedro, por acompañarnos. ¿Nos podrías comentar acerca de tu vida? ¿Quién es Pedro Buitrón? Bueno, Pedro Buitrón es un personaje medio controvertido, porque Pedro Buitrón se declara un ciudadano del mundo. Por haber nacido en el Ecuador, podría decirte que soy un ecuatoriano, y con mucho orgullo. Pero muy tempranamente yo salí fuera del Ecuador a formarme en otros países. En concreto fui para Chile. Una vez que desarrollé mis estudios en Chile, pude hacer mi antropología y luego involucrarme en organismos internacionales que me abrieron las puertas para conocer con mayor énfasis los problemas sociales, culturales de América Latina y otros países y otros continentes del mundo. Tuve la oportunidad de conocerte hace más o menos unos 9 años. Tuvimos la oportunidad de visitar los territorios, conocer la provincia de Imbabura desde adentro, desde los territorios, desde los gobiernos parroquiales, desde las comunas y comunidades. Y tú tenías muchos conocimientos de las diferentes nacionalidades que estaban asentadas aquí en la provincia de Imbabura. Y quisiéramos en esta oportunidad que tú nos puedas conversar un poco del contexto de la historia de cuáles fueron los primeros hombres que llegaron a Latinoamérica. Sí, Santiago, hay hipótesis que cada vez están más confirmadas. Los primeros habitantes que vienen al actual territorio latinoamericano o a la América toda, vienen de la Mongolia, del Asia Central. Utilizan dos caminos en primera instancia: el estrecho de Bering y las Polinesias, y por el Caribe se desplazan otros grupos humanos por el Atlántico y llegan a las Antillas. Eso data aproximadamente unos 8.500 años. Cuando tú quieres trasladarte a la historia, en este momento nos estamos trasladando primero a la prehistoria. Es en concreto lo que yo más o menos te puedo enfocar, cómo llegaron los primeros habitantes a México. Un poco en las universidades, en los colegios, antes les enseñaban que Cristóbal Colón llegó por los españoles. Vamos a llegar a esa instancia, indudablemente, pero los primeros habitantes que vinieron de la Mongolia. ¿Cómo fue el traslado de ellos, Santiago? A tu audiencia vale la pena orientarles un poquito. Charles Darwin habla de las corrientes marinas y de la evolución de las especies. Ese es un dato interesante, porque la Mongolia, al estar geográficamente ubicada en el Asia Central, ¿cómo y de qué manera pudieron haberse trasladado un mar cuando no lo tenían? Pero resulta que hace miles de años la China y la Mongolia vivían en constantes confrontaciones y batallas. En una centuria ganaban los unos, en una centuria ganaban los otros. Como consecuencias de las guerras que hasta actualmente nosotros vivimos, palpamos o convivimos con ese tema,
nos damos cuenta, Santiago, de que existen los prisioneros y los prisioneros van en servicio de quienes ganaron la batalla o la guerra. Es probable que en esa época los chinos ganaron una de las grandes batallas y los trasladaron a los mongoles hacia el mar, al mar de la China, en donde los chinos ya desarrollaban la navegación, por ejemplo. Y es muy probable que allí embarcaron serviles o prisioneros de las guerras y se lanzaron al mar. ¿Con qué objetivo? A saber. Pero el tema es que en el caso de la Mongolia llegan a la Polinesia, hablando de las culturas de América Latina, del sur del continente, por las Polinesias llegan a las costas de América Latina actual. Se ubican en los desiertos de Chile, Perú y Ecuador. Esto es en un proceso de miles de años, Santiago. No es un solo viaje, una sola batalla las que se libran en primera instancia y luego en cuestión de años o meses, son miles de años y en otros casos centurias las que tuvieron que pasar para llegar aquí y consolidarse. Al encontrarse en las costas de América Latina, estos grupos venían de un hábitat muy diferente a las costas. Chile, Perú, tienen desiertos muy arduos, muy ardientes, que no era el hábitat de ellas. Entonces empieza la emigración hacia el Alto Perú y Bolivia. O sea que, Pedro, las primeras territorios que fueron visitados por las personas de Mongolia llegaron directamente a Perú y al altiplano de Bolivia. A las costas. A las costas. A las costas del actual Chile y del actual Perú. Entonces, ¿cómo se consolida en eso en un proceso de muchos años? Existe la cultura tiahuanaco, los chachapoyas. En un proceso de muchos años, miles de años, se consolidan. Se consolidan y luego empiezan a dar forma a una estructura social y estructuras políticas en el futuro. Tenemos la cultura tiahuanaco, por ejemplo, la cultura de los chachapoyas en el Alto Perú y Bolivia, ¿no? Que empiezan a desarrollarse y empiezan a consolidarse como pueblos y como sus estructuras políticas. Pedro, y aquí una pregunta. ¿Esas culturas se desplazaron posteriormente a estos actuales territorios como Ecuador, como Colombia? No sé si nos puedes comentar algo. Exactamente. Ese es en primera instancia la consolidación de estos grupos humanos en sus hábitats y luego empiezan los desplazamientos a las costas de sus propios lugares de origen donde llegaron y luego se desplazan de un punto a otro punto de este continente. Para ser un poco más enfático, estos grupos humanos, una vez consolidados, pues nace una inquietud de los historiadores, de los cronistas. La movilidad humana en todos los continentes y países del mundo ha sido una constante desde que el hombre evoluciona por la sobrevivencia. Aquí no podía ser diferente. Si ellos llegaron en circunstancias precarias, tuvieron que luchar contra las impericias y las impericias de tantos avatares que tuvieron que atravesarlos y confrontarlos, y empieza la movilidad humana. Esa movilidad humana que yo te estoy enfocando, o estoy enfocando a tu audiencia, que vienen desde la Mongolia hacia el Alto Perú, vuelven a bajar y vuelven a trasladarse hacia el sur y hacia el norte, pues hay otra corriente que se viene, por ejemplo, por el estrecho de Bering. Ellos llegan por el Atlántico unos y por el estrecho de Bering
a Norteamérica y vienen los desplazamientos. Por eso es que actualmente nosotros tenemos Mesoamérica, por ejemplo, y acá nosotros tenemos los últimos referentes de ellos, los incas, por decirte algo. Pero la movilidad humana siempre ha existido. Por eso es que ellos no invaden en primera instancia, se movilizan para encontrar su hábitat, para encontrar sus formas, darles formas a sus vidas, porque sus orígenes ya quedaron cientos o miles de años atrás. Pedro, en este contexto, ¿tú nos podrías dar a conocer cómo se conformó la gran nación inca? Al hacer ese enfoque de que los primeros habitantes que vinieron de la Mongolia se trasladaron al Alto Perú y Bolivia actual, habría que transcurrir muchos milenios de años cuando la cultura Tiahuanaco y los chachapoyas y los cronistas Guamán Poma de Ayala, Betanzos, Garcilaso de la Vega han recabado todas esas memorias. Ellos se consolidan y empieza un proceso de desarrollo vinculado primero a la agricultura, un proceso de desarrollo vinculado al hábitat. Ellos construyen grandes ciudades, dominan la piedra, dominan los metales, dominan la agricultura. Y en una fase de esa evolución, en una fase de esa historia que ellos generan, pues hay un grupo muy privilegiado denominado el Incario, es decir, los primeros pobladores, los primeros grupos humanos que desarrollaron tanto por herencia de lo que te hago el enfoque, el desarrollo de la agricultura, la construcción o la arquitectura. Pedro, compártenos algo acerca de la gran nación inca. En la instancia en que Manco Cápac y Mama Ocllo hace la distribución de los territorios con los 4 suyos, el Chinchansuyo, que es la parte norte del continente, lo destinan a Huayna Cápac. Pero previo a la incursión de Huayna Cápac hacia el norte, hay emisarios que envían el Inca hacia el Chinchansuyo, es decir, hacia el norte, para ver qué encuentra seguramente como poblaciones en estos territorios. Al retornar la información de los chasquis, le informan que en el Chinchansuyo hablan como nosotros. Eso el historiador Betanzos, Guamán Poma de Ayala, atribuyen a que en estos territorios ya se hablaba el quichua, que era prácticamente el idioma de los incas, o la lengua de los incas, perdón, no idioma, la lengua de los incas. En esas instancias surge un fenómeno, el fenómeno ya del desplazamiento. El Inca tenía un poder fenomenal de aglutinar grupos humanos que se llamarían los Mitimaes o los Mimacunas. Los historiadores contemporáneos que poco han explorado la historia les atribuyen a los Mimacunas o a los Mitimaes como esclavos serviles y la defensa del Inca. Estos Mimacunas o Mitimaes tenían una particularidad: eran expertos en agricultura, eran expertos en medicina, eran expertos en astrología, eran expertos en guerra, eran expertos en absolutamente muchas actividades que desarrollaban en el Cusco y en el centro del imperio. En esa medida, Huayna Cápac se desplaza con el poder ya de la lengua, es decir, de la lengua quichua, que de alguna manera, si tú revisas un poco la historia contemporánea, Maquiavelo hace referencia a la comunicación, y esa es la verbalización, quizá mucho más fácil de llegar
introducirse en los grupos que ellos tenían contemplados en el desplazamiento. En esa medida, llega una instancia en la cual ellos vienen con los Vilmacunas o los Mitimaes. Al decirte que se hablaba el quichua, no quiero extender a que todos los grupos humanos que ya estaban dispersos por el actual territorio americano hablaban el quichua. Grupos humanos que encontraron en el trayecto, por ejemplo, los caras tenían su propia lengua, los quitus tenían su propia lengua, los cayambis tenían su propia lengua, ya adelantándonos un poco en el proceso de incursión de los incas al territorio que nosotros estamos abordando. Eso significó de que ellos se desplazaran, aparentemente con mayor tranquilidad. De hecho, en el trayecto encontraron detractores de movimientos y de pueblos de pueblos rebeldes, que no admitían una incursión de esa naturaleza, pero o manejaron diplomacia, o manejaron fuerza, o manejaron el conocimiento, ellos iban inmediatamente posesionándose en los territorios. Tal es así que llegan hasta Pasto. Pero cuando llegan al actual pueblo de Imbabura, al pueblo de Imbaya, encuentran que hay una gran confederación, la confederación de los Caras, Cayambis y Quitus, de los cuales los Caras tenían una evolución importante en conocimientos de varios aspectos, que lograron ellos tener un territorio desde la costa, sierra y Amazonía. Los Caras. En una fase de aproximadamente 380 años, incursionan de la costa a la sierra y de la sierra a la Amazonía, y en otra centuria hacen un retorno. Pruebas arqueológicas hay para determinar ese flujo que ellos tuvieron. Y en cada avanzada, en cada ida o retorno, ellos ya venían con un marco evolutivo o de pensamiento o de evolución en el desarrollo agrícola, fundamentalmente de la metalurgia también en algunos casos, y llegan a consolidarse esta cultura. Los Caras o los Carangues. Entonces forman una gran confederación, a lo cual Huayna Cápac se encuentra con esta confederación. Tienen resistencia con los quitus, pero no van más allá, y ellos logran el objetivo a través de la influencia de los Vilmacunas, que no hacían más que traer o trasladar pueblos y retornar los pueblos hasta el centro del Tahuantinsuyo, que era Cusco. Esa es una historia bastante compleja en el sentido de que en ese proceso, genéticamente, etnoculturalmente, se van fusionando y se van amalgamando otro tipo de culturas, otro tipo de pueblos con diferentes connotaciones, lo cual llega a una instancia cuando ellos estuvieron empoderados del territorio de Pasto. Hay una gran noticia que blancos y barbados llegaron a las costas peruanas. Pedro, ¿tú nos podrías conversar acerca de las potencialidades que tenían los Caras, los Quitus y los Cayambis? Por favor. Como te decía, los Caras tuvieron una fase evolutiva bastante importante. ¿Por qué? Porque ellos, te repito, se trasladaron de la costa, sierra y oriente, ida y vuelta en 3 fases. De tal manera que ellos ya tuvieron la habilidad
o la facultad de desarrollar, por ejemplo, la agricultura, probablemente la minería. Los cayambis, todo parece ser que dominaban la astrología, por ejemplo. Tenemos Cochasquí y Puente Achila en Cayambe, la gran torre, que los arqueólogos determinan que servían para observatorios de las estrellas, correcto, de las fases lunares, de la entrada y la salida del sol, que potencializaban y también desarrollaban la agricultura en función de sus fenómenos naturales. Mientras que los quitus tenían el poder de la guerra o el poder del combate para defender los territorios. Es decir, se formaban unas tres potencialidades que les otorgaba tener una confederación en un territorio bien determinado. O sea, en este caso los quitus eran grandes guerreros, los cayambis se potencializaron en el tema de la agricultura y los caras tenían la capacidad de en este caso de administrar en la parte de la costa, sierra, y además de eso tuvieron la potencialidad de manejar el tema de la astrología. O sea, esas serían puntualmente las grandes potencialidades de estas confederaciones. Y características de estos tres grupos humanos para formar la confederación. En ese trayecto llega a la noticia del Inca de que hay blancos, barbados, con grandes barcos que arribaron a lo que ahora se llama el Puerto Pizarro en el Perú. Entonces, en esas instancias, Atahualpa, que era el heredero del Chinchansuyos, del norte del territorio actual, irrumpe su gesta hacia el norte y se retorna. ¿Por qué? Porque tenían que defender el territorio. Bueno, Pedro, en esta última parte ha sido muy entretenido escucharte. Tú nos haces reflexionar, nos trasladas nuestras mentes, nos aproximas con cada una de tus palabras la historia y nos haces reflexionar. La verdad es que, como mencionábamos, un pueblo tiene que conocer su historia para poder buscar puntos de encuentro y, desde luego, diseñar, ¿no es cierto?, una planificación, una estrategia del futuro, del porvenir, de la esperanza. Entonces, en este caso, Pedro, nosotros quisiéramos agradecerte por este primer espacio de reflexión, de relatarnos la historia, pero antes de finalizar, sí nos gustaría que tú nos puedas comentar acerca de esta gran confederación de los pueblos Caras, Cayambis y Quitus. ¿Cuál era su modelo de gobernabilidad que tenían estos pueblos? Bien, los modelos de gobernabilidad, trasladando el tema, eran las potencialidades que tenía cada pueblo. El pueblo Cara, el pueblo Quitu y el pueblo Cayambe. Las potencialidades que tenían los Quitus eran básicamente de defensa de territorios. Los Cayambis, con la muestra de Cochasquí, por ejemplo, de la cultura de los Cochasquís, y Puente Achil, son templos que los arqueólogos han determinado que son centros de observación estelar para poder determinar días, noches, sol, luna para efecto de la agricultura. Fundamentalmente eso. Y los Caras como que eran los futuros ordenadores del territorio, como que lideraban eso aproximadamente, no igual, pero algo similar a la actitud de los incas. Obviamente que los incas vinieron con un potencial mucho más grande en el desarrollo de la arquitectura, de la minería, si quieres verlo también, de la agricultura, en fin, tantas potencialidades que ellos trajeron
y pudieron pues compenetrarse con esta gran confederación para poder establecerse en el famoso Chinchansuyo o el territorio asignado a Huayna. Estimado Pedro, quisiera yo hacerte una invitación para ver si realizamos un poco más detenida el estudio de los caras, de los cayambis, de los quitus en territorio. A ver si los próximos programas lo podemos hacer en territorio, visitar los vestigios arqueológicos de estos pueblos con la finalidad de intercambiar experiencias con cada una de las personas que nos están mirando, que nos están escuchando, y así vamos aportando al desarrollo educativo, ¿no es cierto?, de todos los imbabureños, para poder identificar cuál es nuestra verdadera identidad. Con mucho gusto, Santiago. Tomarás en cuenta y tu audiencia que tome en cuenta que en el territorio actual imbabureño no solo existían los caras, en los cayambis, en el actual Pichincha, y los quitus, obviamente, la misma Pichincha actual. Eran los grupos más relevantes que había, porque en la actual provincia de Imbabura existieron otros grupos humanos que estaban en procesos formativos. Hablamos de la cultura inhumana, hablamos de la cultura tzatzí, hablamos de la cultura de los quilcas, hablamos de las culturas puntaquís, hablamos de los matabuelas, hablamos de un sinnúmero de culturas que estaban en un proceso formativo. ¿Nos puedes decir cuántos pueblos y nacionalidades se encontrarían aquí en la provincia de Imbabura? Cuando se hizo el estudio de la etnohistoria de la provincia de Imbabura, adelantándome un poco sobre el gran corregimiento de Otavalo, se ha determinado que hay aproximadamente 42 grupos de 42 nacionalidades que están todavía latentes con sus rasgos culturales, con sus rasgos antropomorfos, con sus manifestaciones rituales y culturales diferentes unas de otras, aparentemente iguales en la medida en que su vestimenta, la lengua quichua, prácticamente hace pensar que todos son iguales, pero mientras que la historia, la misma genética, ¿no?, que en la antropología, en la bioantropología se ha determinado que tienen diferentes características para establecer esas diferencias. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos mucho por conversar y te hacemos una cordial invitación para que nos acompañes en este proceso de la búsqueda de la identidad a través del estudio de los pueblos y nacionalidades de la provincia de Imbabura. Hacemos una cordial invitación para que nos sigan en las redes sociales, al movimiento Somos Libres. Estamos en Facebook, estamos de igual manera en Instagram. Les hacemos una invitación para que nos puedan acompañar, seguir en estas programaciones que estamos buscando la identidad de la provincia de Imbabura. No sé si está bien dicho, Pedro, buscamos o estamos buscando la identidad de la provincia de Imbabura. De alguna manera sí, Santiago. De alguna manera sí, porque nuestros pueblos, por razones históricas, ¿no?, abordan un fenómeno que se denomina en la antropología la aculturación. Justamente por haber todo ese contexto que te hablaba, de diferentes culturas, de diferentes pueblos, ¿no?, que a través de la historia se han cruzado unos con otros, pues somos muy susceptibles a un proceso de aculturación. El proceso de aculturación no es nada más ni nada menos que la adopción de otras culturas, ¿no?, que nada tienen que ver con la nuestra y las adaptamos. Y como que Ecuador en general es presta fácil para eso. Pedro, vamos a hacer un recorrido por toda la provincia de Imbabura.
Vamos a tener 62 programas. Te invitamos para que tú nos puedas acompañar, nos expliques en la segunda etapa de este gran programa que lo hemos denominado Imbabura al Mundo. Muchísimas gracias, agradecemos a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Vamos a continuar contigo, Pedro, en las siguientes etapas con la finalidad de trabajar sobre la identidad de la provincia de Imbabura. Buenas noches. Gracias.